Hola a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Cocina para Todos. Ya se va acercando el veranito y con ello el calor y las ganas de comerse un heladito. Y es que yo hace un tiempo estaba navegando en el Facebook y vi que Oreo había sacado un nuevo helado que se llamaba Ice Cream Roll de Oreo, obviamente. Y era un helado de Oreo súper largo, así como una barra que tenía por dentro como un helado de nata con trocitos de galletas Oreo y encima bañado así como rebozadito en trocitos de galleta. Y la verdad es que eso tenía una pinta increíble. Pero claro, ¿qué pasaba? Pues que cuando yo lo vi era invierno y no pegaba tanto subir al canal una receta de helado, ni yo tenía ganas de comerme helado. Pero ya está aquí el calorcito y vamos, la primera receta de helado que se me ha venido a la cabeza es la del rollo de Oreo. Así que no me enrollo más y vamos a empezar ya. Para empezar necesitamos el molde en el que vamos a hacer nuestra barra de helado. Y le voy a copiar este truquito a mi amiga la Coquette, que lo uso para hacer el stick de mozzarella gigante. Y es usar el paquete de las patatas estas, que ya veréis después lo bien que queda. Vamos a quitarle todas las patatas. ¡Qué perfecto me ha salido! Una vez vacío lo limpiamos muy bien, que no quede ningún resto de patata, ni de sal, ni nada de eso, ¿sabes? Bien limpito. Y ahora le vamos a poner por dentro un poquito de aceite o mantequilla, lo que queráis, para evitar que después el helado se pegue en el molde. Lo tenéis que cubrir todo bien. Y ya tenemos nuestro molde listo, que la verdad es que nos ha salido bastante económico. Y si no encontráis este tipo de patatas, podéis usar cualquier molde que tengáis por casa, que tenga esta forma así de redondita, pero es muy importante que después podáis sacar el helado, o bien porque el molde sea de silicona y salga fácil, o bien como este, que lo podáis romper. Y ahora, ¿qué es lo que falta aquí? El relleno de helado, así que vamos a preparar nuestro helado de Oreo. Lo primero que necesitamos son 400 mililitros de nata para montar o crema para batir. Y obviamente hay que montarla, así que tiene que estar muy fría. Yo lo voy a hacer con un batidor de varillas manual, pero también lo podéis hacer con uno eléctrico. Vamos a empezar a batir así. Y cuando veáis que comienza a espumar, veis, tiene un montón de burbujitas, le vamos a añadir una cucharadita, yo le voy a añadir de azúcar vainillado, pero también le podéis añadir esencia de vainilla. Y seguimos batiendo como antes. Y mirad, después de unos minutitos ya tenemos la nata semi montada. Y sabemos que está semi montada porque, como veis, ya tiene un poco de cuerpo, ha espesado más, pero no está del todo firme y no forma surcos amarillentos. Y este es el punto perfecto para hacer helado. Así que ahora le vamos a añadir 200 gramos de leche condensada, que este ingrediente nos va a servir para que el helado quede muy cremoso y no forme cristales de hielo. Y lo integramos bien. Una vez que tenemos esto listo, yo he visto que el rollo tiene como trocitos de galletas Oreo por dentro, así que yo voy a trocear unas 6 galletas Oreo y añadírselas, aunque esto es al gusto, si queréis ponerle más Oreo le podéis poner más. Y una vez puestas las galletas Oreo deseadas, se mezcla todo muy bien. Ya tenemos nuestra mezcla para hacer el helado lista, no os podéis imaginar cómo huele y os debo confesar que me he comido alguna cucharadita. Es que esto está riquísimo, os lo prometo, es como una mousse de Oreo que está de muerte. Pero amigos, tenemos que resistir a la tentación, que esto dentro de nada se convertirá en una barra de helado que también va a estar riquísima. Así que ya con un poco de arte vamos cogiendo poco a poco nuestra mezcla de helado y la vamos introduciendo en el molde que hemos preparado previamente. Así. Con las cantidades que yo os he dado para hacer la mezcla de helado, os da para llenar este bote a tope. Y en este caso este paquete de patatas es de 165 gramos, por si lo queréis tener en cuenta. ¿Veis? Queda justo en el borde y así lo tenéis que hacer para que quede perfecta la barra. Así que ahora le vamos a poner la tapaderita que trae las patatas. Así, lo sellamos bien. Gira. Y ahora esto tiene que congelarse, así que lo voy a meter en el congelador durante un mínimo de 8 horas, aunque yo os aconsejo que lo dejéis mejor de un día para otro. Ya casi está listo nuestro helado. Ya han pasado 8 horas, pero esperaos que antes de desmoldar nuestra barra de helado tenemos que preparar el rebozado, que tal y como os dije al principio del vídeo son galletas Oreo trituradas, así que vamos a prepararlo. He puesto 10 galletas Oreo dentro de una bolsita de estas que se usan para congelar. Las ponemos así aplanaditas y vamos a pasarles un rodillo por arriba hasta que queden hechas polvo.
Si tenéis mucho estrés también las podéis golpear así. Toma, 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 toma. Y así es como nos debe de quedar. Parece una bolsa con tierra, ¿verdad? Pues no, es Oreo. Y ya he pasado el polvo de la galleta Oreo al plato en el que vamos a rebozar la barra de helado. Tened en cuenta que tiene que ser bastante larga para que quepa todo el helado aquí. Y ahora ya sí que sí, vamos a desmoldar nuestra maravillosa barra de helado Oreo. Parece que desmoldarlo va a ser súper difícil, ¿verdad? Pues no, es muy fácil. Le he quitado la tapa y le he hecho un cortecito donde empieza el cartón. ¿Veis? Tenéis que seguir esta línea y hacerle un corte justo donde termina. Pues ahora con un poquito de paciencia tenemos que ir tirando de este cartón hacia afuera hasta que nos quede toda la barra de helado fuera. El comienzo es lo más difícil, pero ya una vez que empieza a romperse, como veis, es súper fácil de desmoldar. Mirad. Y ¡tachán! Ya tenemos nuestra barra de helado de Oreo fuera. La tenéis que poner corriendo sobre la base de galletas porque en nuestras manos se derrite súper rápido. Así que ahora tan solo nos queda rebozarla con nuestro polvo de Oreo. De verdad os prometo que no puedo estar más contenta. ¡Ha salido perfecto! ¡Mirad! Es que ha salido genial. Yo creo que es igual que el que vende Oreo, porque es que yo lo vi en la imagen y esto está clavadito. Decidme vosotros que este verano, cuando tengáis una barbacoita con la familia, os plantáis vosotros con este postre, vamos, es que os van a comer a besos. Mirad, es que esto es una maravilla. Y además es que es súper grande. ¿Para cuántas raciones da esto? Dios mío, mirad. Pero me voy a dejar ya de hablar tanto, que yo lo que quiero es cortar un trocito de esto y probarlo, ve qué tal está, que es que estoy aquí babeando. Mirad lo bien que ha quedado por el interior con los trocitos de galleta Oreo. Vamos, es que ya no se puede parecer más al de la imagen de Oreo, ¿eh? Y además se corta súper fácil. Si queréis hacer unos típicos sándwiches de helado, podéis cortaros un poquito de esto con 2 galletas entre medio, vamos, y eso va a estar para rabiar. O bien podéis hacer como yo, coger una cucharita y probarlo directamente. A ver. A ver, ay, Dios mío, qué gana. Por Dios, es que esto está riquísimo, os lo prometo. Qué cosa más rica, de verdad. El helado ha quedado súper cremoso, no está nada empalagoso, hace rima y todo. De verdad que está riquísimo. Así que ya sabéis, amigos, si tenéis alguna fiesta, algún cumpleaños, algún festejo, mi hermano le hace mucha gracia que yo diga la palabra festejo, pero es que a mí me gusta, es un festejo. Llevad este helado, que es que vais a triunfar. Eso sí, si os lo vais a llevar desmoldado, tenéis que meterlo en el congelador, ponerlo en algún plato grande o una tabla donde después lo vayáis a cortar, lo metéis en el congelador hasta unos cuantos minutitos antes de servirlo, que eso se puede cortar súper bien aunque esté congelado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón esta técnica para hacer barras de helado y también que os haya gustado cómo hemos preparado el helado de Oreo. Así que ya sabéis, si os ha gustado esta receta y queréis más recetas de heladitos próximamente, dadle un súper me gusta, suscribiros a nuestros canales si no lo habéis hecho y por aquí os voy a dejar más recetitas con galletas Oreo que a mí me encantan y yo sé que a vosotros también. Un besito y nos vemos en la próxima receta. ¡Adiós! Yo creo que no hace falta ni cucharita ni nada, tú te coges la barra, te la comes bien y pa' qué más.